Libres al Sol. Mi nombre es Francisco Mina y este es un podcast de filosofía, arte y educación. Hoy vamos a hablar con mucha simpleza, con mucha sencillez, sobre el imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico es quizá la pieza clave de la moral de Immanuel Kant, un filósofo del siglo XVIII, del 1700. La moral es ese ordenamiento por el que entendemos qué es lo que debemos obrar en alguna circunstancia determinada. Kant piensa lo moral, o sea, el deber hacer de los seres humanos, de una manera nueva. Es el momento histórico del sujeto moderno, que sale de la Edad Media y comienza a tener cada vez mayor confianza en su razón para encontrar solución a los problemas. El orden moral ya no puede nacer del mandato arbitrario de otro ser humano. Tampoco lo puede imponer un orden religioso, porque los nuevos estados republicanos, que reemplazan a las viejas monarquías, ya no están organizados por autoridades religiosas. Ese mandato moral, Kant lo va a llamar imperativo, y debe nacer de la misma razón. Para decirlo de una forma simple, el imperativo es la orden que nuestra razón le dicta a nuestra voluntad para obrar adecuadamente, para obrar como debe obrar. Y ese imperativo, ese mandato, puede ser hipotético o categórico. Aclaremos un poquito. Un imperativo hipotético es aquel que encuentra la necesidad de un medio determinado para un determinado fin. Por ejemplo, si no quiero llegar tarde, debo salir de casa más temprano y tener todo preparado antes. Preparar todo antes para salir más temprano es un bien condicional, no es un bien en sí mismo. Me sirve para llegar más temprano. Por esto, el mandato de tener todo preparado y de salir temprano es un imperativo hipotético al cual debo ajustarme para no llegar tarde. En cambio, el imperativo categórico no depende de ninguna condición, sino que tiene una validez incondicional. Esto quiere decir que el imperativo categórico es un mandato de la razón que no se puede evitar. Para Kant hay que actuar de modo que eso que veo categóricamente bueno para mí lo pueda hacer también para todos los seres humanos. A esto lo va a llamar el carácter universal de la ley moral. La segunda característica del imperativo categórico es que tanto la propia humanidad como la de los demás sean siempre consideradas como un fin en sí mismo y no como un medio para otra cosa. Y por último, es propio de este imperativo categórico la autonomía de la voluntad regida por la conciencia racional de cada ser humano. Esto no excluye la escucha de alguien a quien considero con una capacidad de juicio moral mayor que la mía. En este sentido, tampoco queda excluida la moralidad religiosa, pero solo si en la propia conciencia racional entiendo ese juicio como mejor. O sea, no es una voluntad moral autónoma aquella que obedece una norma por complacencia al poder, por espera de alguna premiación o por temor a un castigo. Resumiendo entonces, el imperativo categórico es un mandato autónomo de la razón en la propia conciencia. Debe tener un carácter universal y no ser solo aplicable en una situación individual. Y debe poner al ser humano como un fin y no como un medio para otro fin. En el lenguaje actual, frente a la seducción del consumismo individualista, el imperativo categórico podría formularse de esta manera. Las personas son siempre más importantes que las cosas. Y este es el carácter humanista de la moral kantiana. No puedo imponer a los demás algo que solo es bueno para mí. O sea, tiene que ser bueno para todos y este es el carácter universal de la moral kantiana. Y aunque todos hagan algo que les parece bueno, no debo hacerlo si no estoy convencido en mi conciencia que realmente lo es. Y esta es la característica de libertad, de independencia, de autonomía de la moral kantiana. En un mundo nuevo que comienza luego de la Revolución Francesa, la modernidad, defendiendo valores también nuevos como la libertad, como la capacidad racional para comprender y solucionar las cosas,
Kant establece una norma, un criterio, un imperativo, una base moral que es aplicable para todas las religiones, para todos los seres humanos, con un carácter universal. Y más que ser una norma, porque no lo es más bien un modelo para que cada ser humano pueda analizar en el interior de su propia conciencia y con su capacidad racional de entender qué es lo mejor y obrar de la mejor manera. Bueno, espero que les sirva, es muy simple, pero puede servir también para una posterior lectura. Que anden bien.